Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de una alternativa al coche eléctrico de batería convencional, de batería electroquímica. Es ni más ni menos que la batería Redox y viene de la mano de la empresa Nano-Flossel. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy os voy a hablar de un sistema distinto de alimentar un coche eléctrico y además me gusta este asunto porque ya hablé de él hace como 8 años, que es cuando se presentó el sistema de Nano-Flossel y lo hizo en el Salón de Ginebra. Presentó sus coches alimentados con baterías Redox. Muy bien, pero que no se ha vuelto a hablar del tema, ha estado absolutamente en silencio y es un sistema que a mí me gusta mucho y me imagino que a todo el mundo le gusta mucho. Lo bonito será verlo en los coches y verlo funcionando. Entonces, la empresa que lo lleva a cabo es Nano-Flossel, como digo, y los modelos, pues en aquel día lo primero que presentó en Ginebra fue el Quanti Sport Limousine, pero me da la impresión de que se están olvidando de ese modelo que era demasiado elitista, demasiado caro, y lo que se está presentando ahora es el Quantino, que es un vehículo que apareció después y de una forma como más turismo, como más al alcance, ¿no? Al alcance que por aquellos días se hablaba de a lo mejor 40.000 euros, todavía sigue estando alto para la mayoría de nosotros, pero sin embargo, pues vale, es bonito que de 100 y pico mil euros bajaran a 40, porque pasamos de lo imposible a lo ya posible. Y bueno, si luego ya ese Quantino quiere entrar en el mercado, pues ya verá la forma de hacerlo abaratando. Pero vamos a ver cómo funciona este sistema Redox, porque en definitiva es lo importante, es el corazón de este sistema. Y como ya contamos en su día, pues se trata de un vehículo que consta de 2 tanques que están llenos de un líquido que será el electrolito de esa batería en definitiva. Electrolito positivo en un tanque, electrolito negativo en otro. En su día se hablaba de agua de mar tratada para hacer ese electrolito positivo o negativo. En este caso, de lo que se está hablando es de un electrolito líquido con sales metálicas. No se habla ya de agua de mar. De forma que si hay unas sales metálicas por medio, pues ahí tenemos unos elementos que están ionizando el agua en definitiva. A lo mejor al principio vieron más fácil ionizarlo con agua de mar, luego han visto que no lo sé. Pero nos da lo mismo, vale. Tenemos entonces electrolito líquido positivo y negativo en ambos tanques, unas bombas que llevarán este electrolito hasta la membrana que decían en su día era exclusiva o creada por Nano-Flossel. Y hasta aquí pues se juntarán esos electrolitos positivo y negativo en membrana, generando una reacción electroquímica o una reacción redox, como están llamando ahora, reducción-oxidación, y a partir de ahí generaremos electricidad que irán hacia los motores del vehículo. En aquellos tiempos solían trabajar con motores a ambas ruedas y a todo esto llegaría esa electricidad generada a unos supercondensadores, cargarían directamente y serían esos supercondensadores los que alimentarían directamente los motores de las ruedas. En cualquier caso, con o sin supercondensadores nos da lo mismo, el sistema es ese. Y bueno, pues absolutamente distinto a lo que se viene aplicando en coche eléctrico ahora mismo, porque hasta ahora tenemos esos 2 sistemas, batería electroquímica que directamente alimentará el motor eléctrico del vehículo, o esa pila de hidrógeno que lo que hará será también una reacción electroquímica o electrolisis inversa que finalmente alimentará también el motor. Bueno, pues aquí tenemos una opción distinta, pero que además a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Lo primero, porque nos olvidamos de todos los problemas inherentes a la batería electroquímica. Y lo segundo, porque nos olvidamos de ello, pero sin más complicaciones. Porque, por ejemplo, la pila de hidrógeno, cuando sea algo simple, pues lo será, pero a día de hoy no lo es. Y por lo tanto, la alternativa que tenemos a la batería electroquímica con la pila de hidrógeno no es tampoco demasiado sencilla. Sin embargo, esto sí lo veo sencillo, fíjate, porque se trataría simplemente de ir a una gasolinera, cargar con la manguera, que será una manguera doble, porque como hemos dicho tendrá que llenar esos 2 tanques que están en el vehículo y directamente pues a continuar, ¿no? Así es como funcionaría. Volvemos a lo mismo, tendríamos que andar abasteciendo a esas gasolineras
de este nuevo fluido, salvo que en este caso me parece a mí que estamos hablando de algo mucho más fácil que el hidrógeno. Fácil de obtener, fácil de tratar, de transportar, incluso de acumular, porque no olvidemos que el hidrógeno pues es complejo desde su nacimiento hasta el transporte y finalmente hasta el almacenado, por aquello de las presiones elevadísimas. Y sin embargo aquí no, aquí nos están diciendo que se trata de un electrolito que es un líquido no tóxico y no inflamable. Así que esto lo convertiría en algo bastante positivo para todo este asunto del coche eléctrico. A mí me gusta bastante. Yo llevaba mirando este asunto porque desde hace 8 años no se ha vuelto a hablar del tema. Y oye, pues era una cosa prometedora como para que de buenas a primeras desaparezca de esta forma. Y bueno, pues parece ser que no había medios para continuar con el proyecto. Y sin embargo, en este momento ha habido una fuerte inversión que posibilita continuar a Nanoflossel con dicho proyecto. Hasta ahora la cosa va bastante avanzada, como digo, han jugado con más de un modelo que además eran muy bonitos y tal, pero bueno, también muy caros. Y nos dicen que se ha estado probando con prototipos hasta 10.000 horas acumulando ese electrolito y no hay desgastes. O si lo prefieres, 10.000 horas o 350.000 kilómetros rodados y no se han visto desgastes ni en las bombas ni en las membranas. Si tenemos en cuenta que el coche es un coche eléctrico, que lo único que cuenta distinto el sistema es todo este sistema de baterías redox y que los tanques y el electrolito pues no son sistemas que puedan gastarse o presentar problema, pues bueno, donde sí puede estar el problema de desgaste es ahí, es en las bombas que van a estar bombeando ese electrolito hacia la membrana y la propia membrana. Bueno, pues ahí se ha visto que a 350.000 kilómetros rodados no aparecen síntomas de desgaste. 350.000 podría no ser demasiado, no, pero es que no están diciendo que dure 350.000, sino que a 350.000 no presenta síntomas de desgaste. Por lo tanto, se entiende que por lo menos al doble nos podríamos ir sin que los elementos susceptibles de desgaste en este sistema pues presenten esos síntomas de desgaste. Bueno, pues como decimos, ha habido una fuerte inversión para este proyecto de Nanoflossel, así que me parece que volveremos a oír hablar de esto y me gusta mucho el sistema porque desde luego entraría dentro del mercado del coche eléctrico y como tal me parece a mí que podría presentar bastante ventajas sobre lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque nos dice el fabricante que este sistema de batería redox tendría una densidad energética, o lo que es lo mismo, en 1 kilo de batería redox de Nanoflossel, entraría una densidad energética por 20 a lo que es ahora mismo una batería de litio. ¿Esto a qué equivale? Pues esto equivale a que los depósitos que se están montando en estos vehículos pueden rodar hasta 2.000 kilómetros con una carga que se hará en el mismo tiempo que una carga de gasolina o de gasoil. Así que me parece que ya estamos hablando de cosas muy interesantes, ¿verdad? En cuanto al precio, no era demasiado alto, vamos, era barato en aquellos tiempos que decíamos, ¿eh? Hace 8 años se estaba hablando de a lo mejor 20 céntimos litro, pero bueno, luego ya sabemos que hay que sumar lo que son los impuestos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, no habría que esperar a que se abarate el producto, sino que ese electrolito ya es barato de entrada. Así que si tenemos ya todo listo, si tenemos ya una inversión que por fin les va a posibilitar arrancar con una nueva división en Estados Unidos para ir con todo este proyecto adelante, y no solamente con este proyecto, sino que nos dicen que esta batería redox también se va a utilizar como batería de respaldo en la red eléctrica. Y nuevamente lo aplaudo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo creo que estamos ante un sistema simple y más barato que lo que tenemos en baterías electroquímicas, y desde luego si se arranca con esto me parece que tenemos algo muy, muy interesante. Bueno, pues me alegro el poder haber empezado así el año hablando de una noticia como esta, noticia que ya estaba en el tintero desde hace 8 años, pero de una forma silente. Y por fin hemos vuelto a oír hablar de este asunto y es un asunto que yo desde luego apuesto y fuerte por él. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que me dejaras un like. Dicen que ayudaría a este canal y bueno, pues tampoco te cuesta mucho dar a ese botón. También decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.
Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.